Buen día, estimados alumnos del Colegio Ciberuni. Bienvenidos al curso de comprensión lectora para mis alumnos de sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hacer la clase virtual, ya no se puede dar las clases presenciales por este acontecimiento nacional y mundial, que debemos de cuidarnos primero nuestra vida. Hoy hablaremos de los textos literarios y no literarios, o sea, los tipos de texto. Antes de nada debemos de saber qué es texto. ¿Qué es texto? Es un conjunto de oraciones que permite transmitir un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o oral. Ejemplo, en escrito tenemos las obras, los periódicos, las revistas, cartas, solicitud, todo lo que se puede escribir en el cuaderno, en el libro, todo eso es texto escrito. Y el texto oral es cuando nosotros dialogamos, conversamos, exponemos, argumentamos y entre otros. Esos son algunos tipos de texto. Que como dice acá, son un conjunto de oraciones. Aquí tenemos el texto, como dice acá, conjunto de enunciados de un emisor que tiene una intención comunicativa. O sea, está informando algo, está dando algo, un acontecimiento para que el receptor o lo demás pueden captar, recepcionar y aprender. Los tipos de textos, encontramos dos grupos de textos. Textos literarios y textos no literarios. En el texto literario son de lenguaje subjetivos, son que emplean los escritores, y en los textos no literarios lo emplean los comunicadores, los que son periodistas, o las personas nosotros como nosotros, o podemos aceptar información objetiva, algo real, y en el texto literario algo imaginario, pero combinado con algo real también. Sí, acá como estás viendo acá, vemos ejemplos, ¿no? Los tipos. Acá, por ejemplo, en el texto literario encontramos novelas, cuentos, diálogos, fábulas, rimas. En el texto literario encontramos cartas, recetas, cómics, aviso publicitario, tarjeta, noticia, entre otros. Ahora vamos a describir primero el texto literario. Los textos literarios son obras escritas por los escritores. Como te digo acá, algunas características cuya finalidad es transmitir sentimientos o sus emociones el escritor que lo demuestra en sus obras literarias. Tiene una función estética que buscan crear una obra única y bella. Para conseguirlo utilizan lenguaje literario, que lo llamamos recursos literarios. Por ejemplo, la metáfora, símil, comparación, entre otros. Aunque puede crear en este mundo, basado en este mundo real, ellos, los escritores, crean mundos fantásticos o acciones imaginarias. Nosotros nos imaginamos que estamos viviendo eso, que es algo ficticio, algo imaginario, que nos ayuda a volar nuestra imaginación. Tenemos algunos ejemplos de textos literarios, por ejemplo, cuentos, novela, poesía, teatro, entre otros. Tenemos aquí unas imágenes para que tú puedas diferenciar entre los textos y la imagen, porque más captas con la imagen. Acá tenemos un ejemplo de una obra en mito, los monstruos de dioses y hombres de la mitología griega. Es un mito, que más adelante se va a estudiar los géneros y las especies literarias. Acá en la siguiente imagen tenemos la fábula de Esopo, que es una especie literaria llamada fábula. Acá tenemos poesía, un poema, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y todo esto que estoy mencionando son textos literarios. En el texto literario predomina la connotación. La connotación, el lenguaje que el escritor lo emplea en forma subjetiva, es decir, los significados expresivos de las palabras. Por ejemplo, acá, yo soy el río eterno de la dicha, ya siento las brisas cercanas, ya siento el viento en mis días. ¿Ves? Tú ves algo con rimas, con versos, todo lo que empleas con eso, palabras subjetivas, son texto literario. ¿Qué predomina? La connotación. Acá tenemos un ejemplo, dice texto 1, himno al maíz.
Vamos a leer juntos, sería bueno que lo lees, para que puedas aprender también a leer. Pero tienes que leer también con un tono y con voz melodioso y fuerte. A ver, vamos. Se me hace agua la boca al pronunciar tu nombre. Choclo de mi Perú, maíz del Inca y grano preinca, cancha ardiente de ternura, racimo de viento espumoso, camino vegetal de las alturas, alma en vilo de la chincha, mote por los ciclos madurados, semilla elemental de nuestra sangre, penacho donde el sabor se inclina, planta gemela de la dicha, a la que el Perú viajó la América, peldaño de alba de la historia, oro ancestral de la botánica, en hombros del tiempo subiste a Machu Picchu, de mano del tiempo bajaste al litoral, eres la vida misma, material del que se hizo del nombre del Perú. ¿Quién escribió? Gustavo Balzac. ¿En qué año? En el 2005. Y la obra se llama Himno al Maíz. Este es un fragmento de su obra de este escritor. Muy bonita, ¿no? Se refiere al maíz, de cómo es, que es producto oriundo de nosotros, del Perú. Y esto lo que tú ves que son palabras subjetivas, eso se escribe en los textos literarios. Y predomina, ¿cuál predomina? La connotación. Muy bien, ahora vamos en el siguiente grupo. El siguiente grupo se llama texto no literario. En el texto no literario, quise decir, vemos ahora, tiene la función de transmitir información. Por ello, se centra en el mensaje que transmite, aunque no se preocupa por la belleza del lenguaje, además tratan de acciones y situaciones reales. Las informaciones que transmiten suelen tener distintos ejemplos. Entre ellos tenemos la noticia, carta, receta, biografía, solicitud, diarios, entre otros. Aquí vamos a tener unas imágenes, porque parece para tu percepción es más entendible que puedes poder diferenciar. Acá tenemos un afiche. Dice, hoy aprendo a cuidar mi higiene personal. Cuido mi cuerpo. Ahora primariamente tienes que lavarte las manos para poder combatir con ese virus. Acá, eso es algo que tienes que tomar siempre en cuenta y practicar. Acá otro, es la noticia, que siempre estamos recibiendo las noticias. Recibimos noticias tristes, noticias desagradables, noticias agradables, alegres, pero siempre es bueno estar al tanto, pero tampoco constantemente porque a veces nos abruma y nos cansamos, ¿no? Piensa en cosas bonitas. Acá otro ejemplo, la biografía, puede ser el de tu mamá, de tu papá, o sea, pero acá hablamos acerca más de lo que son los personajes, escritores, novel, o sea, escritores que han surgido de héroes, que han hecho algo por la nación. Y estos son biografías. Y estos, todo lo que te estoy mencionando, afiche, noticia, biografía, carta, solicitud, todo lo que es eso se refiere a los textos no literarios. En el texto no literario predomina la denotación, a comparación de los textos literarios que predomina la connotación. Y en el texto no literario, la denotación. Muy bien. Es decir, los significados que cada palabra tiene en el diccionario, o sea, es lenguaje objetiva. Ejemplo, especie de buitre, oriundo de Chile, de color negro, excepto la cabeza y el cuello, que son violáceos, provistos de una cola bastante larga. Está hablando, está diciendo, de un tipo parecido al buitre, que vive en Chile. Y esto está sacado ¿de dónde? Del diccionario enciclopédico, ¿no? De ver esos tipos de especies que te argumenta cómo es. O sea, tal como es te están describiendo. Pero si te hablaría en el texto literario, te agregaría con palabras subjuntivas. Acá tenemos un ejemplo de texto no literario. Vas a comparar con la anterior que te he mostrado el ejemplo. El maíz y su importancia. El maíz, maíz, este es el nombre científico del maíz.
sea maíz L. Punto. Es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conoce. Pertenece a la familia de las focáceas, gramíneas. Tribu Magdeaceae. Es la única especie cultivada en este género. El maíz cultivado es una planta completamente domesticada y el hombre y el maíz han vivido y han evolucionado juntos desde tiempos remotos. El maíz no crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la naturaleza, siendo completamente dependiente de los cuidados del hombre. Fue el primer cereal en ser sometido a rápida e importante transformación tecnológica en su forma de cultivo, tal como se pone en evidencia en la bien documentada historia del maíz híbrido en los Estados Unidos de América y posteriormente en Europa. Esto está sacada de una página web de esta la importancia del maíz. ¿Ves? ¿Qué ves? Algo objetivo, algo detallado de lo que es el maíz, dónde surgió, y en qué año y cómo se dice, cuál es su nombre. Todo lo que es esto, ese es algo con palabras objetivas, algo real. Eso es lo que se puede diferenciar entre texto literario y texto no literario. Por favor, quisiera que aprendes, que vaya practicando. Si ya tienes tiempito ahí, ya terminaste tu tarea de los demás cursos, y curso más, date tiempo de agarrar un libro, unas pequeñas obras, una pequeña historia. Lee, aprende en leer los textos, viendo tu entonación, la voz, que sea clara, que se entienda y que lees corrida. ¿Sí? Por favor, aprovecha este tiempo en practicarlo y sé que vas a mejorar. Ahora vamos a trabajar la ficha aplicando lo aprendido, de lo que ya les he explicado. ¿De qué les he explicado? ¿Qué es texto? Tipo de texto, texto literario y texto no literario. Ya hemos sabido diferenciar en esos dos. ¿Cómo se llama el texto literario? ¿Cómo predomina? ¿Qué predomina? La connotación. Utiliza el lenguaje intuitivo. Y el texto no literario, ¿qué predomina? La denotación. Emplea lenguaje objetivo. Acuérdate eso, quiero que diferencie. Más o menos que te hago recordar. ¿Sí? Los textos literarios, ¿quiénes son? Emplean lenguaje estético, ¿no? Claro, y el no literario solamente informa. No se preocupan en la belleza de las palabras. ¿Me entendiste? Tú ya sabes cuál es el texto literario y texto no literario. A ver, ahora vamos a trabajar aplicando lo aprendido. Si ya has aprendido en el marco teórico, ahora vas a trabajar junto conmigo y luego que terminemos los dos ejercicios que se estoy aplicando junto contigo, vas a trabajar el test de salida y la tarea diaria. A ver, escribe denotación o connotación según corresponda en estas imágenes. Acá tengo 4 imágenes. Acá hay uno en señalando figuras y acá hay contextos. Aquí en el centro se centraliza el Sol. El Sol es un astro central del sistema solar. En el otro extremo, mi hijo es un sol. Acá igual dice acá, la cabeza, o sea, está señalando la cabeza de esta niña. La cabeza es la parte superior, ¿no? Donde que se almacena la inteligencia y el cerebro. Se llama cabeza. Y acá, dice acá, le está señalando un señor cabeza de familia. Cabeza. ¿Qué significa cabeza de familia? Significa que es el jefe de familia de ese hogar. Claro. Como te ves aquí, el Sol es un astro central del sistema solar. Es una información objetiva, al igual que se refiere a la cabeza de esta niña, es objetiva. Quiere decir que esto es, ¿qué es? A ver, denotación. Denotación. Escribe todo con lápiz ahí. En la siguiente imagen acá dice, mi hijo es un sol, ¿ves? Está refiriendo con un cariño dulce a su hijo. Acá igualito, cabeza de familia está refiriendo al jefe. O sea, está empleando otros lenguajes, lenguaje subjetivo.
¿Y eso qué predominó? ¿Acá qué qué tipo de lenguaje están empleando? Acá es connotación. Aquí escribe connotación. ¿Sí? ¿Me entendiste? Ahora vamos en ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 dice, selecciona y escribe en cuadro qué tipo de texto es. ¿Texto literario o texto no literario? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 imágenes que vas a identificarlo. Utiliza tu lápiz. Acá sí puro lápiz, nada de mayúscula, porque no es nombres propios. Solamente es identificar si es literario o no literario. El cuento, ¿qué es? Literario. Acá, ¿esto qué es? Una noticia. ¿Y la noticia qué es? No literario. Acá una fábula. Literario. Acá una carta. ¿Carta qué sería? La carta es no literario. Ya ves, no te confundes, ya me estás confundiendo también. La carta es no literario. Acá ves un verso, un poema. ¿Qué es? Este es literario. En el siguiente hay un cartel de que debe de conservar bien el agua. Un mensaje hacia todos nosotros para conservar y conservar el agua. ¿Eso qué es? No literario. Claro, no literario. Ahora veo que me has entendido. Ahora te toca a ti. Ahora vas a resolver el test de salida y la tarea viene en tu cuaderno. No te olvides que tu cuaderno debe estar bonito, ordenado y limpio. Utiliza lápiz rojo y si tienes buenas letras, utiliza lápiz. El test de salida vas a responder acá. Dice, ¿qué es un texto? ¿Qué son los textos literarios? Y menciona 4 ejemplos. Número 3, ¿qué son los textos no literarios? Y menciona 4 ejemplos. 4. ¿Qué tipo de lenguaje predomina el texto literario? Predomina tu contestación. Así de nuevo, no te olvides. Si vas a responder, responde algo largo, no cortito. No quiero algo sintetizado, quiero algo argumentado. ¿Por qué? Y no te olvides al responder que en una oración comienzas con mayúscula y terminas con un punto. Y acá la tarea domiciliaria, o sea, la tarea diaria. Dice, relaciona ambas columnas según se trate de ejemplos de textos literarios y no literarios. Vas a relacionar utilizando regla y colores. Si puedes, lo puedes pintar los cuadritos. Eso ya es decisión tuya. 2. Dibuja o pega imágenes con 5 ejemplos de cada tipo de texto en tu cuaderno. Son 5 de tipo de texto literario, identificando cada uno qué cosa es, y en el otro 5 ejemplos de texto no literario, también identificando qué cosa es que has dibujado o hayas pegado. Eso ya está a tu disposición de ser creativo. No te olvides, por favor, y te informo lo siguiente, y te hago recalcar que la clase consta la teoría, aplicando lo aprendido, el test de salida y la tarea diaria debe estar transcrita en tu cuaderno. Todo esto está en el video. Anteriormente yo estaba mandando, pero no a tu grado, sino en otros grados anteriores. Estaba mandando el archivo en Word, en PDF, pero ahora no lo voy a enviar porque los padres o algunos niños se complican. Solamente voy a enviar este video y el video está todo. Está la clase, está el test, aplicando aprendido, la tarea. Todo está acá. Guíate de acuerdo a eso, vas traspasando en tu cuaderno. No te olvides, por favor, lo que yo quiero primeramente es el texto. Si hay imágenes, trata de hacer algunas imágenes. Y si deseas, lo dibujas todos. Pero lo que quiero es algunas imágenes. No quiero tanto porque no puedo dibujar, no puedo pegar. Busca tu creatividad. La cosa que esté plasmado bien en tu cuaderno. Tú ya sabes cómo se presenta el cuaderno. ¿Sí? Y cuando lo terminas todo, cuando volvemos al colegio, se revisará de acuerdo al horario de clase. No te olvides cumplirla, sé que lo vas a cumplir porque eres un niño y una niña responsable y inteligente. Tranquilos, todo esto pasará, Dios mediante, siempre hay que tener fe y no nos angustiemos. Cuídate mucho, tómalo todo positivo y hasta pronto, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Cuídense.